tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes en la emisión de nuestra tercera entrega de los especiales de violencia con motivo al Día Internacional de la Lucha en contra de la Violencia de la Mujer, a propósito de noviembre, y estamos conmemorando este día en toda la República Dominicana y todos los países. Sufrir violencia sexual es, sin lugar a dudas, una de las experiencias más traumáticas, dolorosas e invalidantes que puedan vivir las mujeres. Y es precisamente este tipo de violencia, la más común y comentada. Sin embargo, enmarca muchos aspectos que a la fecha no son comprendidos. Y quiero referirme al consentimiento, a esa pequeña línea que existe entre consentir una acción y dar lugar a un delito tipificado por nuestra ley penal. Una de cada 10 mujeres son violentadas cada año en República Dominicana. Y no es casualidad que de este 10%, muchas, aún sufriendo las laceraciones físicas y psicológicas de la violencia, la irreconocen, a veces por falta de información y otras tantas por un problema sociocultural grave. Desafortunadamente, en miles de casos de nuestra sociedad, el machismo es parte del hombre y de la mujer. Estamos trabajando por ello. A la fecha, menos del 4% de las mujeres sin hijos han experimentado violencia sexual en algún momento, porcentaje que se quintuplica en las mujeres con 5 hijos o más, destacando que la tendencia demuestra más altos porcentajes de violencia sexual entre las mujeres divorciadas, separadas o viudas. Si hablamos de ese 61.4% de casos de violencia sexual que sufren las mujeres de manos de sus esposos o compañeros anteriores, al que tienen en la actualidad, estamos hablando de algo verdaderamente importante. Así las cosas, descompongamos el tema de la violencia sexual con voces especializadas que nos acompañan en el día de hoy. La doctora Mirna Jiménez, máster en Salud Pública Internacional, Medicina General Integral y coordinadora de proyectos de Profamilia. También nos acompaña en esta edición Rosana Reyes, procuradora de la mujer, Ignacio Arias, sexólogo, y la ginecobstetra Lilian Fonder. Así las cosas, iniciamos nuestra tercera edición de los especiales de violencia. De consultar al sexólogo Ignacio Arias. Él nos conversa desde la descripción, el aspecto psicológico, todo el trauma que pudiera pasar un niño, una niña o un adolescente, y por qué no hablar un poco también sobre el aspecto sexual desde el matrimonio o el noviazgo y cómo se ve en República Dominicana. Escuchemos su opinión como especialista de la sexualidad. Sí, buenas noches, Tatiana. Mira, la diferencia es muy compleja. El abuso se define como toda manifestación visual o auditiva que ejerce una persona mayor de edad contra una persona que tiene menor o menos de 18 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Para que exista un abuso sexual debe haber una diferencia de unos 5 años o más para que exista el abuso sexual. En el caso de la agresión, es toda acción positiva que tiene como objetivo producir un daño físico o emocional a la víctima. Y en el caso de la violación sexual, pues todos sabemos que violación sexual es la relación sexual sin la autorización, sin la voluntad de uno de los miembros de la pareja. En este caso, siempre las violaciones sexuales son sin el consentimiento de la mujer. Mira, no es tan fácil obtener las estadísticas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se quedan calladas, que mantienen el silencio para saber las estadísticas. No hay una estadística cierta, no hay una estadística certera. Lo que sí es cierto es que es muy elevado el porciento de muchachas que son agredidas emocionalmente, físicamente, durante el noviazgo y también durante su relación de casadas. Lo que pasa es que estas mujeres pues
quieren permanecer en silencio por el que dirán, no quieren decir nada por la familia, por mantener el estatus de estar casada y por mantener una relación que aparentemente está funcionando bien. Por lo tanto, estas personas que han sido víctimas de abuso sexual o han sido víctimas de violaciones sexuales, pues van a presentar una amplia gama de trastornos emocionales, los cuales deben ser acompañados por un especialista de la conducta para tratar de minimizar las consecuencias de esta violación o de este abuso sexual. Hablar de sexualidad no es motivar a los adolescentes a tener relaciones sexuales, es para que estén claros. El tema de la sexualidad es un tema muy espinoso si se trata de una manera periférica, pero si se trata de una manera central, el tema de la sexualidad es un tema tan natural, tan saludable como con cualquier otro tema. Las escuelas, los colegios, los liceos deben incluir la educación sexual desde que se tiene 2 años de edad, 3 años de edad, para que en un futuro podamos tener una sociedad donde la mujer sea valorizada tal y como es. Vamos a conversar sobre situaciones verdaderamente alarmantes en República Dominicana en torno a la violencia sexual. Si tomamos en cuenta que 1 de cada 10 dominicanas ha sufrido violencia sexual, es tema amplio de debate. Hoy está Mirna con nosotros para conversar desde Profamilia, pero también como profesional, como mujer, como ser humano, que nos acompaña en esta edición sobre violencia sexual. Miren, estoy sumamente preocupada. Primero, porque en República Dominicana, al parecer, no terminamos de entender los conceptos de acoso, violencia, agresión sexual. Lo hemos normalizado, entendemos que un piropo, que una caricia, que una intervención en un momento X por el macho, el varón, el masculino, debe ser vista como un halago, como algo positivo. Mujeres y hombres siguen repitiendo esta idea y yo quisiera, desde tu formación y desde tu experiencia, que nos amplíes para ver cómo vamos desconstruyendo todos estos conceptos. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que tenemos de debatir sobre temas que tradicionalmente son ocultos bajo el tapete en nuestras casas y en los medios de comunicación. Así es. Realmente la cultura machista que cosifica los cuerpos de las mujeres nos ha llevado a asumir como normal el hecho de que en cualquier espacio público o privado, cualquier hombre tiene derecho a dirigirse a una mujer, no importa de qué edad, en cualquier tono y de cualquier manera. E inclusive hacer con ella lo que le plazca. Todavía la idea de sírvete de mi cuerpo. Puedes tener una relación sexual no consentida, puedes eyacular dentro de mi vagina, puedes tener tu gratificación, usarme como un objeto, como una cosa, desecharme, luego tengas el resultado que desees y yo, mujer, debo ver eso como normal. Debo sentirme halagada porque tú, macho, alfa, sentiste algún interés en mi persona. Me deseaste. Me deseaste y yo como objeto sexual, esa es mi función social y cumplí con mi rol. ¿Hasta qué punto influye la sexualización precisamente a través de los medios de comunicación y eso de manera transversal a los niños, niñas y adolescentes? Me refiero a la música, a la publicidad, a la sexualización constante y al estar repitiendo que nosotras somos el objeto del deseo masculino. Ahí se pone de manifiesto la doble moral de nuestra sociedad, porque en todos los espacios cosificamos, sexualizamos el cuerpo de la mujer, pero impedimos que los espacios de formación y de educación formal entonces se aborde desde una perspectiva científica la sexualidad y las relaciones sexuales. Y estamos hablando precisamente del derecho a obtener información científica, certera, prudente, en tanto la educación sexual y educación reproductiva. Tema que ha sido bastante controvertido en nuestro país. Realmente, y que son parte de los derechos humanos, Por parte supuesto. de los derechos sexuales y derechos reproductivos que tiene todo hombre y toda mujer. Por supuesto. Que tiene todo niño y toda niña, adolescente también. En cada etapa de la vida hay un tipo de información sobre la sexualidad que la persona debe recibir de una forma objetiva, de una forma afectiva,
para que logre tener una vida sexual plena y por ende también pueda tener un equilibrio emocional y salud mental adecuada. Vamos a hablar del aspecto humano, del aspecto fisiológico, como necesidad al fin, al igual que orinar, que defecar, que comer, que dormir, debe ser vista. Pero ¿qué sucede cuando el abuso o la violación se comete de adolescente a niño o niña? 5 años establece el Código Penal de la República Dominicana. ¿Cómo se trabaja este tema? Este es un tema que realmente desde Profamilia no hemos profundizado de manera particular en él. ¿Tú como profesional? Como profesional, entonces te puedo decir que hay una situación compleja porque tú tienes un adolescente, una adolescente que está en el despertar de su sexualidad, de su vida, de sus necesidades, que las hormonas están ahí interactuando de una forma, despertándole deseos que anteriormente no sentía y que lamentablemente no cuenta con una orientación que le permita tener claridad de cómo manejar de manera adecuada esos deseos. Pudiéramos decir que la falta de educación sexual y educación reproductiva conforme a sus derechos, se entendería como una violencia estructural también de parte del Estado, de la academia, de las escuelas, de la familia, cuando no la reciben. Es una violencia estructural y hace al Estado cómplice de esa situación. Además, tenemos que tener en cuenta que no hay, o sea, no solo desde la educación formal, es que los padres y las madres no saben cómo reaccionar ante un niño, una niña, un adolescente que le aborda sobre esas temáticas. Claro. Pero mientras tanto ese niño, esa niña, ese adolescente tiene acceso a internet, tiene acceso a televisión, tiene acceso a los comentarios de sus compañeros y compañeras, donde el lenguaje que se utiliza es un lenguaje totalmente desvirtualizado, donde se contextualizan las relaciones sexuales como relaciones de violencia y donde las personas no tienen relaciones sexuales en el marco de generarse placer mutuo y en el marco de tener una vida plena, de satisfacerse mutuamente, sino en una relación donde alguien agrede a la otra, le da duro, la lleva contra la pared. Generalmente se asume que lo excitante es las relaciones sexuales no consensuadas, porque al imponerse, él está demostrando que es un macho. Entonces hay una serie de situaciones que están en todos los contenidos cotidianos que ve ese adolescente, que ve ese niño, y entonces se normalizan situaciones que son totalmente aberrantes. De las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, de las mujeres que han estado casadas, unidas, el 63% habían sido víctimas de violencia sexual por sus parejas o exparejas. Entonces imagínate, en una relación tan desigual entre un adolescente y un adulto, ¿qué capacidad de negociación tiene? Claro. El riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, es mucho mayor en adolescentes que en mujeres adultas, y sobre todo si hay relaciones de violencia sexual de por medio. Y esto lo vamos a complementar también la próxima semana cuando veíamos unas estadísticas presentadas por el PACAN, mujeres embarazadas que habían sido también violentadas físicamente. Esto, bueno, en otros temas que Lilian Fonder nos va a responder, pero con relación a los altos porcentajes de violencia sexual entre mujeres divorciadas, separadas y viudas, ¿qué está pasando quizás en la mente de esos agresores, de esos hombres machos alfas, como lo hemos descrito, para entender que ellas son más vulnerables, más fáciles de violentar? Ahí ya es pura especulación. Si te respondiera desde una perspectiva científica, no tengo un estudio que me diga en este momento. Tal vez ahí los compañeros del Centro Conductual para Hombres Violentos puedan tener más elementos que yo para hablarte de ese tema. Sin embargo, es ampliamente conocido que esa cosificación y esa sexualización del cuerpo de la mujer hace que la mujer sea valorada en función de la presencia o no de un himen. Una mujer que ya no es virgen perdió su valor. Entonces, yo voy a ser menos cuestionado cuando yo agredo sexualmente a una mujer que ya es sexualmente activa. Además de que todo el mundo puede entender perfectamente que esa mujer
que fue desechada porque está soltera, claro, que es un crimen en esta sociedad, necesitaba un hombre para complementar su vida. Entonces, no, fácilmente te dicen que ella lo quería, que ella lo buscó, es que yo la vi como ella se estaba ofreciendo. O sea, la percepción de que una mujer sola pueda estar plena es inconcebible en la cabeza de los hombres con estas masculinidades tóxicas. Claro, mira, yo hablaba al inicio del concepto de consentimiento, que creo que es transversal en todo el programa, desde el aspecto social, psicológico y más adelante el jurídico. Tanto Ignacio Arias como la magistrada Flor Batista decían, no, el juez no aprecia ni la forma de vestir, ni la profesión, ni qué hacía o no esa mujer. Hay campañas internacionales para concienciar sobre mujeres viajando solas, mujeres a tardes, horas de la noche divirtiéndose con sus amigas, mujeres que toman alcohol al igual que los hombres. Y esto no son razones para apropiarse del cuerpo de la mujer, para violentarla. Yo creo que tenemos que enfocarnos un poquito más en ese aspecto cultural, en esas ideas retorcidas de la sociedad, de entender, como tú decías, está disponible, se está ofreciendo, se está dejando ver para venderse, está en el mercado porque quiere que se está exhibiendo y exactamente. Está provocando. Entonces, ¿cómo entender el consentimiento? El que, aunque me monté en tu vehículo o aunque fui a la cabaña, al hotel, al centro de diversión, a la discoteca, al bar, no necesariamente implica que yo estoy consintiendo que me penetres, que me toques, que me acaricies o que me digas cosas que yo no quiero escuchar. El asunto está en que para yo entender que tú eres una persona sujeta de derechos y que tienes el derecho de decidir, de consentir una relación sexual, parte de yo entender eso, que tú eres un sujeto pleno, que como mujer tú tienes un cerebro, piensas y tienes derecho a tu autodeterminación, que tú no estás subordinada a mis deseos. Entonces, es complicado en un imaginario social que lamentablemente sigue siendo legitimado por las instituciones, tanto del Estado como las demás instituciones de la sociedad, en el imaginario de que el hombre es superior, el hombre es quien toma las decisiones y la mujer está para satisfacer esos deseos. Incluso está tan legitimado que se asume que la relación sexual es una obligación de la esposa y durante muchos años no se admitía legalmente la violación dentro del matrimonio. Claro. Actualmente se admite legalmente, pero en el imaginario familiar eso no existe. Una hija que le dice a su madre que su esposo la violó, la madre ¿qué le va a decir? Entonces es tu obligación. Esa es tu obligación como mujer, tu deber como esposa. Si tú quieres salvar tu matrimonio, tú tienes que estar disponible, porque ese es tu rol social. 70.874 casos de violencia fueron registrados en el Ministerio Público. En el año 2016. En el 16, incluidos los casos de violencia sexual. Hablamos de incesto, mal contados, hablamos de violencia y abuso sexual, y hablamos de una cultura machista y la normalización del acoso. Mujeres y hombres que entienden que es su deber, que es su responsabilidad como esposas, como parejas, el que el hombre se sirva de ellas, que obtenga su gratificación sexual y ellas calladitas, a veces violentadas, a veces amarradas, a veces manipuladas psicológicamente, y no abandonar a esa pareja. El Estado en muchas ocasiones les da la espalda, las amigas, la familia, la madre, el padre, ese núcleo, esa institución llamada familia, que a veces está ahí para simplemente seguir perpetuando y reproduciendo las situaciones de violencia. Es difícil el panorama, decimos que hemos cambiado, sí, lo entendemos, Mirna. Sí. Qué bueno que hemos cambiado. Hay cambios. Somos unas pocas que estamos luchando y nadando en contra de la marea, en contra de la corriente, pero entendemos que mientras nos digan que estamos mal, eso nos alimenta para seguir luchando. Al menos así pienso yo. Ni arisca, ni necia, ni lesbiana, ni mucho menos mujer, libre. Que exigimos nuestros derechos. Claro, gracias Mirna. Nosotros después de la publicidad vámonos con el aspecto penal, las sanciones, vamos a conocer el código, qué dice, las diferencias y otras opiniones también que pudimos consultar para hacer las cosas.
porque los datos varían de año en año y Endesa desde el 2013 estuvo presentando que un 5.4% de las mujeres consultadas de 15 a 49 años alguna vez experimentaron violencia sexual en su relación de pareja o matrimonio, o sea, casadas, unidas libremente, y de enero hasta agosto de 2017 en la Procuraduría tienen los números de que se han registrado 10.724 delitos sexuales. El tema es difícil porque no se ve, está invisibilizado, normalizado. Las mujeres y los hombres entienden que un piropo mal puesto, que una mano colocada en el hombro, en la cintura, es normal, producto de nuestra cultura, pero vamos a hablar desde la perspectiva jurídica y vamos a conocer qué está haciendo el Ministerio Público, esa institución llamada, Rosana, a precisamente perseguir y a darnos la orientación a las mujeres y a las familias en torno a los delitos sexuales, que como delito tiene carácter público. La gente entiende que en la habitación lo que pase, eso no le importa a nadie. Bienvenida nuevamente a Así las Cosas. Muchas gracias. Bueno, la exposición material, la pornografía, sexo con terceros, los toques, las caricias, los textos, los audios, las fotografías que te envían por el WhatsApp del pene, de una relación, esas cosas que la gente lo ve como un juego, algo inofensivo, pero eso es acoso también. ¿Dónde está la línea entre acoso y abuso o agresión? Bueno, el tema es que es no deseado, y cuando usted no está de acuerdo con algo y encima de su voluntad le llega la información o hay un acercamiento no deseado, entonces estamos hablando de la existencia de un delito. Lógicamente, para configurar una infracción tienen que darse varios elementos, pero es fundamental lo que es el elemento material, es lograr esa vinculación entre el acto material y el daño que se deriva de eso. Entonces, cuando eso lo podemos probar con las correspondientes evidencias, midiendo el nivel de peligro o de daño en el que se encuentra esa víctima, entonces podemos tipificar la infracción dependiendo el tipo de que se trate. Por ejemplo, si es una relación sexual de un padre o un pariente en grados de consanguinidad hasta el tercer grado de parentesco inclusive, hablamos de incesto. Pero si es un padrastro, es una violación sexual porque no hay un vínculo de consanguinidad. Entonces, cuando tú ves esta gente que anda exhibiéndose, como su nombre lo indica, públicamente, los órganos sexuales o ese tipo, o teniendo relaciones sexuales a la vista de todo el mundo, eso es exhibicionismo y esto está tipificado por la ley porque tú no has consentido, tú no quieres ver eso. Es algo que es una agresión a tu espacio y a lo que es tu integridad emocional. Tú sabes que esta ley es de primera generación, la 24, y existe desde el año 97. Tipificó en nuestro delito, por ejemplo, se sustituye el estupro, que tenía una pena hasta 10 años, y decía ayuntamiento normal, carnal e ilícito entre un hombre y una mujer. Y todas las violaciones en perjuicio de niños, niña, adolescentes, entre hombres, etcétera, quedaban fuera. Ahora la ley 24 modificó todo eso y te define la violación sexual como todo acto de penetración, Importante. no importa con lo que sea. Eso es hasta importantísimo. digital, Exacto. hasta digital, o sea, no es necesariamente el ayuntamiento carnal, el pene dentro de la vagina, no. Hay un amplio espectro de lo que puede considerarse. Un objeto sexual, claro, los dedos. claro, un objeto, sí, como se han visto los crímenes. Exacto, que son no juguetes países sexuales solamente, sino objetos. Claro, botellas, bates, cualquier. Señores, esto pasa. Correctamente, sí, esto eso pasa. Lo que pasa es que por la naturaleza del delito la gente tiene vergüenza para denunciar. Y tú señalabas de la sensibilización de los operadores. Claro, hemos venido trabajando hace 20 años con el sector salud, que son quienes atienden en las emergencias de los hospitales públicos o en las emergencias de las clínicas privadas. Pero de igual modo los fiscales, los médicos forenses, porque lo que se procura es, primero, nuestras unidades, tenemos médicas ginecobstetras, porque muchas veces es una agresión exponer a la víctima a que un médico le evalúe nuevamente. Eso es victimizante para ellas, aunque el médico no victimice. Tenemos la tecnología, los colposcopios, que son los aparatos para nuestras ginecobstetras hacer la valoración correcta de las lesiones producto de una violación o de una enfermedad de transmisión sexual, porque otra cosa. Claro. Nos comentan nuestros forenses y médicos de las emergencias o las consultas en los hospitales públicos, que cuando evalúa un pediatra, cuando te evalúa a una niña de 2 años,
con una papiloma o una enfermedad de transmisión sexual, una niña de 2 años, es evidente que esto abre un amplio espectro y dispara una alerta para inmediatamente ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, porque eso es evidente que hay una violación, que hay un delito sexual. Tenemos mucho camino por recorrer con este fenómeno de entender y de comprender cómo los delitos sexuales también son una manifestación de violencia contra los niños, contra las niñas y contra las mujeres y adolescentes. En la medida en que tú comprendes el fenómeno, porque una cosa es tú estar académicamente documentado y otra cosa es entender ese fenómeno, entender por qué no denuncia a la mujer. Claro. Y por qué va y luego no vuelve, porque el sistema procesal penal nuestro es poco amigable. Se ocupa más del infractor y de sus derechos que de la víctima y sus derechos. Entonces imagínate tú, el código nos da la posibilidad de hacer un anticipo de prueba, de entrevista en cámara de GESEL cuando son niños, niñas y adolescentes, para obtener el testimonio por anticipado, por eso se llama anticipo de prueba, y incorporarlo como prueba, como evidencia en el caso. Pero hay muchas mujeres que abandonan, que no resisten emocionalmente el verse frente a un desconocido, porque el violador puede ser el padre o puede ser el novio, como tú dices, claro, pero igual el puede tío, ser el vecino. Es correcto, igual puede ser un desconocido. Volviendo con las pruebas que debe presentar, bueno, la víctima o recabar el Ministerio Público ante violación sexual. Yo creo que el tiempo es determinante, Sí, Rosana. Es bueno decirle, porque a cualquiera, desafortunadamente a cualquiera le puede pasar. Es así. Para preservar la evidencia, mínimo 72 horas. Eso quiere decir que si una persona ha sido víctima de una violación, no debe bañarse, no debe lavar la ropa, debe todo eso preservarlo, porque todo eso es evidencia que se somete a un escrutinio científico para establecer, comparar el ADN de ese fluido con el del imputado. Y entonces Si poder se probar. conoce el imputado. Es correcto. Y si es son correcto. unos delincuentes de estos malparidos, no lo quiero decir de otra forma, de los que andan por ahí, lamentablemente hemos tenido muchos casos, últimamente en República Dominicana, y se da por muerta a la víctima. Si no se conoce, pues se levanta la denuncia. ¿Cuál es el procedimiento? No, igual, no importa. Es decir, si es desconocido, es una denuncia, pero de igual modo el Ministerio Público emite el arresto. Se trata de individualizar a la persona. La policía, conjuntamente como auxiliar del Ministerio Público, se trabaja esto en conjunto, de tal suerte que se pueda establecer quiénes son los sospechosos, porque tú sabes que la policía tiene su registro de sospechosos y entonces se busca dónde ocurrió esto, qué pasó. Hay maneras de cómo investigar y determinar quién ha cometido los hechos y lógicamente tú sabes que cuando no hay sanción, los delincuentes se empoderan y siguen haciendo lo mismo. ¿Qué pudieran hacer precisamente marcas licoreras, bares, restaurantes, hoteles, gerentes de cabañas, cuando detecten un posible caso de violencia sexual? Inmediatamente poner en conocimiento de la autoridad. Importante ahí. He visto una campaña interesantísima, la estamos viendo ahí en cámara, sobre, un bar detecta estas situaciones, la mujer le dice una palabra clave e inmediatamente la seguridad de ese bar interviene. Claro. ¿Qué se está haciendo en República Dominicana? ¿Están conscientes de que, o dicen esos problemas de ellas? Ahí están las muchachas que vinieron a buscar ese tipo de intercambio. O sea, vamos a hablar de eso, porque la verdad es que es una víctima como quiera. Mira, tú sabes que el Ministerio de las Mujeres es el órgano gestor de política pública en materia de género y es el llamado a coordinar a todos los actores que intervenimos en la ruta de atención con la violencia hacia las mujeres. Y obviamente todo esto supone el trabajar con los actores públicos, gubernamentales o autónomos y no gubernamentales, le hace sociedad civil. Y un componente importante es esos que fabrican ron, es la industria hotelera. Tú sabes que con la industria hotelera hemos trabajado mucho y el Ministerio de Turismo por el tema de entrenar el personal para detectar posible proxenetismo, prostitución o abuso sexual en sus instalaciones, porque eso es muy recurrente en la zona turística. Es una cadena el negocio de explotación sexual. Hemos tenido experiencia de haber desarrollado procesos penales por videoconferencia y condenado a los imputados que se han visto envueltos en delitos sexuales contra turistas norteamericanas sobre todo. Y entonces incluso hay proyectos donde la Embajada de Estados Unidos nos ha donado los equipos para instalar en zona turística
los centros de entrevistas o videoconferencias que le permitan al Ministerio Público, porque está pues, resolutado por el Poder Judicial, el uso de la videoconferencia para esta víctima que ha sido abusada sexualmente, su caso sea concluido, ya no tenga que venir muchas veces a República Dominicana. Sí, porque si no abandona. Es correcto. Y entonces ahí pues hemos tenido éxito con esa experiencia. Y esto te lo menciono como un ejemplo para que no haya impunidad. No importa, bueno, ella es extranjera, se va y no, eso no se va a quedar así. A modo de conclusión, Rosana, sabiendo que el sistema, por supuesto, como el país mismo, tiene ciertas debilidades, pero que oportunidades de mejora, dicen los técnicos. Oportunidades de mejora, así claro. es el término que se utiliza. Es el término ¿cierto? profesional. Pues en ese sentido, yo creo que no debemos desalentar a la población, a las víctimas y posibles víctimas, mujeres, niñas, adolescentes, que estarían en capacidad de interponer una demanda, ¿no? O sea, accionar. Mira, yo te voy a decir algo en esa línea que tú planteas. Es uno de los grandes desafíos a nivel del sistema educativo. Por eso te digo que esto es un trabajo coordinado, de actuación coordinada para responder cada vez de manera más eficaz al delito, mejorar la respuesta al delito. Hay que educar a nuestros niños y niñas y a enseñarlos a cuidarse, porque el depredador está en el entorno. Puede ser un maestro, puede ser el padre, está en el entorno. Exacto, una familia, un familiar, un amigo, está en el entorno. A los niños hay que creerles, los niños siempre dicen la verdad. Son los adultos que los condicionamos a mentir. Entonces eso es lo primero, creerle. Y educarlo, entrenarlo para que se cuide, para que se proteja, para que aprenda a decir que no. Porque imagínate, Tatiana, el problema de lealtad dividida con el padre. Tú no estás llamada a defenderte de tu cuidador, claro, de quien te protege. Tú no estás llamada a protegerte de eso, ¿verdad? O a cuidarte de eso. Sin embargo, pasa. Claro. El hecho de ser un delito poco denunciado y de los casos de delitos sexuales, normalmente las víctimas, el 80-90% son niños, niñas o adolescentes, más que mujeres. Y entonces imagínate un niño de 2 años abusado sexualmente, un niño de 1 año, ¿me entiendes? La mirada de temor que un niño te da, asustado, eso yo creo que no hay dinero en el mundo que pueda cuantificarlo. Claro. Entonces nosotros como ciudadanos y ciudadanas, si apostamos a un país más sano, a un país de mejores ciudadanos, tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas, pero ya. Así es. Bueno, Rosana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa. Un placer para mí. Siempre un placer tenerte. Muchas gracias. gracias. Así las cosas, hablando de este y otros temas. Nosotros nos vamos a la publicidad y cuando estemos de regreso conversamos con Lilian Fonder. Ella es activista, feminista, pero sobre todo una especialista, es ginecobstetra, que ha trabajado muy de cerca el tema de violencia obstétrica, violencia infantil. Vamos a hablar de la despenalización del aborto 3 causales y qué implica para el sistema socioeconómico en la República Dominicana concerniente a las mujeres, niñas y adolescentes. Después de la publicidad. Gracias por mantener sintonía. Es un placer entregarles a ustedes este especial sobre violencia y en este momento hacerme acompañar de Lilian Fonder, quien es ginecóloga obstetra, es feminista, es una mujer militante, una mujer apasionada del tema, una compañera y amiga a quien agradezco públicamente porque sabemos que su salud ha estado un poco en baja últimamente, pero ella ha hecho el esfuerzo para venir a compartir sus conocimientos, su experiencia nuevamente en Así las Cosas. Bienvenida, Lilian. Muchísimas gracias, Tatiana. Para mí es un placer y contigo me siento como una hermana. Claro, la verdad, en casa. Y me siento en casa y en la casa de ustedes también y hablando de temas tan importantes, porque los temas de vida son temas importantes para todos, no para la mujer ni para el hombre, sino para todos y todas. Así es, la gente no conoce cuál es el protocolo que se sigue en República Dominicana al momento de una mujer llegar quizás con un posible caso de violación, de abuso sexual, del tipo que sea, una menor, una adolescente, una mujer, porque ya hemos venido hablando que inclusive en el noviazgo, en el matrimonio, si es una relación sexual no consentida, se constituye inmediatamente como una violación. El consentimiento es bastante amplio, un poco difícil de entenderlo en unos pocos minutos, pero desde la perspectiva médica, vamos a ver cuáles son los mecanismos que se tienen, qué pasa en República Dominicana, cómo están formados los médicos y médicas y qué tenemos, Lilian.
Mira, en República Dominicana el Ministerio de Salud tiene un protocolo para los casos de violencia contra la mujer, tiene unas normas de atención a la violencia contra la mujer y tiene unas guías que cada hospital debe aplicar dependiendo de los recursos y las demandas que tenga, porque hay hospitales que son de atención primaria y hay otros que son más sofisticados o más especializados y tienen otra atención. Pero es importante que todos los médicos y las médicas y todas las mujeres sepan que desde que llega al hospital con un dato de violencia, primero requiere la asistencia médica y posteriormente el médico o la médica que le está asistiendo debe avisar al departamento de la fiscalía, que los hospitales, todos los hospitales grandes tienen un departamento de fiscalía donde se va a referir el caso de la mujer que sufre violencia. Caso de violación sexual, yo creo que es uno de los más difíciles, la gente no termina de entender, sobre todo por la prueba física, qué tiempo se necesita, cuál es el procedimiento. Háblanos de eso porque todavía no entendemos que acoso es delito, que una violación sexual si no es consentida, el porque me invitaste a tu casa, me tomé un trago, me monté en tu vehículo, fue forzado. O sea, desde el punto de vista médico, o sea, ¿qué hacen ustedes para determinar que ciertamente esa mujer fue violada? Ahí tenemos mucho camino por andar, Tatiana, Sí. pero mucho camino por andar, porque nosotros los dominicanos y dominicanas somos los médicos de aquí, entonces tenemos la misma cultura. Entonces hacerle pasar al sistema de salud, al servicio de salud, que por ejemplo una niña de 11 años que está embarazada de uno de 60 fue violada. No, era su pareja, era No, su doctora, compañero pero es que sentimental. ella no fue violada, ella fue violada si vino con un desgarro. Si vino con un desgarro, entonces sí la consideran una violación. Pero si está embarazada y está embarazada de una persona a una edad donde no puede consentir una relación, una niña de 11 años, 12 años, 13, 14, 15, es que no puede consentir una relación sexual. Y mucho menos si es una persona que le lleva 5 años. Claro. Entonces, dentro de nuestro protocolo, lo que tenemos es cuando la mujer llega con una evidencia de violación, pero no se considera el embarazo una evidencia de violación. Hasta ahí no hemos llegado. O sea, tiene que venir desgarrada. Si viene desgarrada con alguna lesión o ella dice que fue una relación forzada y se evidencia que fue una relación forzada, sí se pone la denuncia. Pero, insisto, cuando una menor de edad es forzada a tener sexo con un adulto que le lleva más de 5 años, es una violación. Claro. Y todavía eso no lo hemos logrado colocar también. O sea que hay que sensibilizar a todo el sistema de salud y a todas las autoridades, porque es imposible que una niña llegue con mayor evidencia que la de un embarazo. Más allá de solicitar, como algunos congresistas, que el matrimonio infantil se reduzca a los 16 años y que sea legal, más allá de esa discusión, que ese es otro tema. Estamos hablando el tema de la vida de estas niñas. O sea, estamos hablando de una violación. Y estamos hablando de adultos teniendo sexo con niñas. ¿Y qué pasa de la violación dentro del noviazgo y el matrimonio? ¿Qué pasa con ese date, ese encuentro casual que, como sabemos, muchas mujeres, sobre todo clase media, utilizan algunas herramientas digitales y demás? ¿Qué pasa en esos casos? Si yo quisiera decir, hey. En el sistema de médico tenemos que tener una prueba médica que diga que sí, que realmente fue una violación. Ella tiene que tener una evidencia médica que nos demuestre a nosotros que es una violación, y si es una violación, efectivamente la vamos a referir a la fiscalía más cercana. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Lo que pasa es que la mucosa tiende a recuperarse en las primeras 72 horas. O sea que si es en el transcurso de 72 horas, tú te puedes dar cuenta, inclusive la vulva tiene cambios cuando tiene una relación sexual, y esos cambios muchas veces duran más de horas. O sea, no llegan a 72 horas, pero sí las primeras 4 horas, tú puedes llegar con una evidencia que cuando te pongan en la camilla se puede evidenciar que has tenido una relación sexual, porque el tejido está, la mucosa está enjuritada, está un poco más inflada, podríamos decir, porque hay mayor torrente sanguíneo y tiene una carga hormonal importante, es como si estuviese muy hidratada. Claro, esa es la parte física, qué bueno que lo explicaras, porque ya la emocional, la psicológica, la social, hemos venido en el transcurso de estos programas tratando de explicarle a nuestra audiencia. Hablemos, sí, me quería Es decir importante algo. que nosotros como prestadores de servicio, y lo quiero decir porque hay muchos prestadores de servicio, hombres y mujeres que nos están viendo, que preguntemos, que busquemos, porque si no buscamos, si no preguntamos, nos van a pasar las violaciones por la cara y no nos vamos a dar cuenta. Es cierto. Entonces, tenemos que buscar. Cuando tú pones una paciente en la camilla, tienes que buscar qué te pasó en las piernas. Y te dicen, ay, es que a veces pierde la paciencia. Entonces, tú ves violación, pero tú tienes que mirarla. No te puedes enfocar solo en la vulva. Tienes que mirar un cuerpo completo, tienes que mirar los ojos. ¿Por qué la mujer no es capaz de soportarte la mirada? ¿Por qué baja la mirada? Cuando una mujer baja la mirada,
tiene algo que ocultar. ¿Por qué está tan tensa? ¿Por qué le duele tanto? ¿Por qué no quiere ni siquiera conversar con su médico de cabecera? O sea, que son cosas que también deben ir más allá del, como tú dices, examinar toda esta especialidad, que en su caso es la obstetricia. Pero cualquiera que fuese, tenemos que mirarla a los ojos y permitir que ella hable o él hable, que hablen. Pero si andamos deprisa, porque estamos hablando de República Dominicana, donde tenemos que ver muchos pacientes y que andamos muy rápido, entonces a veces se nos pasan. Claro. Quiero hablar de violencia obstétrica. Yo creo que es muy poco lo que el público general conoce en esta materia. Desconoce que en las camillas, en las clínicas, en los hospitales, en las emergencias, en las consultas, se violentan a estas muchachas. Muchachas muchas veces sin recursos económicos, otras que simplemente están embarazadas y a veces le dicen, pero tú no querías, aguanta ahora. Y son de las tantas cosas que se pudieran escuchar, Lilian. Mira, la violencia obstétrica es la violencia que sufre la mujer simplemente por estar embarazada. Hay algunos autores que la abren un poquito más y dicen por los órganos reproductivos, porque con el tema de la anticoncepción también hay mucha violencia. Primero tenemos que tratar a las personas como seres humanos, humanizar el sistema de salud. Cuando tú humanizas el sistema de salud, cuando tú estás tratando a la otra persona como si fueras tú, o como si fuera tu hija, o como si fuera tu esposa, oye, ya el mundo cambia. Entonces, cuando hablamos de violencia obstétrica, hablamos de mujeres primero que la evaluamos sin su consentimiento, que no le decimos lo que le estamos haciendo, que le hacemos las cosas como si ella no tuviera capacidad para decidir, porque los seres humanos y las mujeres embarazadas tienen capacidad para decidir entre uno u otro tratamiento. Cuando hablamos con ella y hay otra paciente que está escuchando todo, porque metemos dos pacientes por consultorio. Cuando no permitimos que en el trabajo de parto ella esté acompañada. Cuando la obligamos a que definitivamente desde el inicio del trabajo de parto ella tiene que estar acostada, cuando no tiene que ser así, ella puede estar acostada solo después que su médico considera que fuese oportuno, pero previamente, o sea, antes de dar a luz no tiene que pasarte los 10 centímetros en cama. También puedes tomar líquido, no tienen por qué tenerla todo el tiempo canalizada, porque ella puede tomar líquido al principio. Pero la mujer no sabe eso, no sabe nada de eso que tú estás diciendo. No sabe, Lilian, por ejemplo, que ella tiene derecho a estar acompañada, si quiere por su pareja, si quiere por su mamá, por un amigo o amiga, pero no tiene que pasar el trabajo de parto sola. También la cantidad de cesáreas que se hace en República Dominicana sin información de la paciente, cuando lo natural, lo más fisiológico es el parto vaginal. Todo esto es violencia obstétrica, que te pongan medicamento y no te digan lo que te están poniendo. Ni te quieren dar un expediente, como lo he visto yo. No, tú pides el expediente y no. Imposible, pero eso es no lo sueñe. Pero decirme, ¿qué usted me está poniendo? Dígamelo, por favor. Y a veces te ponen oxitocina y te alteran el trabajo de parto para tener más complicaciones. No es el interés en el médico es salir rápido, pero te pueden generar complicaciones. Inclusive pueden haber complicaciones para el bebé también. Claro. Además de eso, todo lo que implica que la mujer no pueda decidir sobre su trabajo de parto. Porque yo no te estoy diciendo que el médico va a decidir que ella para sola, no. Es que tú tienes que tener información para decir por qué te estoy haciendo esto y por qué no te hago aquello. De manera que tú lo entiendas, porque hay ¿Por que qué hablarle tú das a luz? Todo tipo de mujer, ¿no? Claro, pero ¿por qué tú das a luz? ¿Y dónde está tu bebé? Aquí en los hospitales ni le enseñan los bebés. Y cuando la mujer pregunta ¿y mi bebé? No, eso es pediatría. O sea, ni siquiera lo ven. ¿Dónde está mi bebé? ¿Por qué no me pegan el bebé al pecho? Y ahí viene la enfermera con la fórmula inmediatamente, que hay otro negociazo con relación a ese Pero tema. lo normal es que dé a luz, parto o cesárea y le pongan el bebé para que empiece a lactar si el bebé no tiene problemas. De manera natural. Normal. Te lo ponen en el ombligo el bebé y el bebé recién nacido se mueve hasta llegar a la mama, de una manera biológica, porque somos mamíferos, como pasa en los perritos y en los gatitos, igualito. ¿Se está evidenciando esa violencia obstétrica? ¿Se está tomando los números, los casos, dónde está ocurriendo más? Mira, nosotros estamos desde el Ministerio de Salud, que eso lo maneja ahora el Departamento de la Familia, se está hablando mucho de violencia obstétrica, sobre todo tratando de que el sistema de salud lo reconozca, porque igual que las mujeres muchas veces no se sienten violentadas por su pareja, nosotros, el sistema de salud, no sabemos que estamos siendo violentos con ellas en muchas ocasiones. Hay casos graves que sí, pero muchas veces, ¿para qué le voy a preguntar? Porque realmente ella no va a entender. O por ejemplo, como me hacen con las haitianas, hay doctores que son es que ella no entienden. Y yo, ¿no será que nosotros no nos damos a entender? Porque ella viene con su dolor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? Y otro tema importantísimo, las mujeres que vienen con aborto incompleto. Sí. Esas mujeres que vienen con aborto incompleto, inducido o no,
O sea, puede ser espontáneo y de todas maneras nosotros como sistema de salud y como prestador de servicio, pues la penalizamos. No solo con la penalización de la ley, sino cuando tú lo hiciste, lo estabas disfrutando, ahora aguanta. Si no hay anestesia, le interrumpen el embarazo, o sea, los restos se los sacan sin anestesia. O casos de escuchado que la saltan de una camilla en otra y de una clínica a otra porque aquí no te podemos atender. Por ejemplo, tú tienes que saber qué una tipo mujer de 4 de sangre, la mañana dando vuelta por todas. el tipo de sangre que hay cada paciente para saber si le vas a poner medicamentos o no, o sea, la antimoglobulina, pues no se le hace. ¿No se ha conocido ninguna sanción a esa mala práctica médica, a ese abuso, a esa violencia por parte de los prestadores? Yo no tengo evidencia, pero las pacientes sí lo saben cómo la trataron. Lo que pasa es que a veces creemos que no trataron bien porque salí viva. Me trataron súper bien porque mira, yo no estoy viva todavía, a otras que han muerto. O sea que más información, más sensibilización, humanización del servicio, como siempre hemos dicho y reiteradas ocasiones. Y que la población conozca sus derechos, porque mientras la población no conozca sus derechos, pues no lo va a demandar. Claro. Y va a conceder, va a pensar que le están haciendo un favor y va a estar muy agradecida cuando lo que tiene ella es un derecho de un sistema de salud que la proteja y que la trate bien, que la trate como un humano, no es un trato privilegiado, claro. Es el trato que quisiera la prestadora o prestador de servicio que le dieran a él. Claro. Yo hablo de la humanización, pero hablo de la humanización como aquí la mayoría de la población es cristiana, católica o de protestante, pero cristiana. Un trato como te gustaría que te dieran a ti basado en el cristianismo, amar al prójimo como a ti mismo. Exacto. Entonces es lo básico, si partimos de ahí, otra realidad fuera, en el sistema de salud y en cualquier otro. Bueno, despenalización, aborto 3 causales, todavía estamos por ello, estamos luchando, estamos trabajando para que República Dominicana finalmente despenalice. Lilian, ¿se pudiera considerar como una violencia estructural cuando el Estado no asume esta despenalización? Claro que sí, porque eso es un feminicidio de Estado. Cuando una mujer pone en riesgo su vida y el Estado no es capaz, el sistema de salud no es capaz de salvarla, como el caso de Esperancita, es un feminicidio de Estado. O el caso de una mujer que tiene un embarazo que de todas maneras va a fallecer y que está demostrado que va a fallecer, también es una violencia del Estado. Porque no podemos someter a una mujer a una violación constantemente, a la angustia de un producto que se sabe que científicamente no va a sobrevivir. O sea, un producto polimalformado son 9 meses esperando un milagro que no se va a dar, porque ya está demostrado que no. O cuando es producto de una violación, no puede haber violación más grande que continuar con ese embarazo si tú no quieres. O sea, si tú quieres tenerlo es tu derecho. Claro. Pero obligarte a tener el producto de una violación es violarte constantemente. Claro. Es un tema de poder y me gustaría que eso quede claro. Es un tema del hombre, de un grupo de la población que se cree que está por encima del otro. Es un tema cultural, pero la cultura cambia. La cultura no es estática, que a veces pensamos que es estática. De acuerdo. Y todos y todas tenemos que contribuir para vivir en una sociedad más equitativa, donde todos y todas seamos iguales y seamos tratados en las mismas condiciones. No es un tema de que los hombres son de una manera y las mujeres son de otra, no. Es un tema de una población que quiere oprimir a otra. Así es cultural, pero la cultura cambia. Me encanta eso. Gracias, Lilian. Nosotros regresamos después de la publicidad. Desde Así las Cosas hacemos un llamado a todas las autoridades, a los medios de comunicación, a los poderes del Estado, al sector privado y a todos los centros de entretenimiento nocturno. La violencia forma parte de todos los entornos de nuestra sociedad y es vital estar atentos a las señales para detectar y erradicar cualquier tipo de acoso y violencia en nuestros espacios. Madres, padres, tutores, profesores, atención, nuestros hijos y estudiantes no están exentos de sufrir violencia o acoso. No les pedimos una persecución. Sabemos que esto le compete al Ministerio Público, pero sí hace falta detectar y denunciar para evitar multiplicar estas acciones. A los centros de salud, recuerden, como decía Lilian, su obligación de referir cada hecho que puedan detectar. Al sistema judicial, como decía la magistrada, primero reconocer que debemos hacer más. Una relación entre un hombre mayor y una menor se constituye como una violación. Dejemos de estar publicando que es su compañero sentimental, no es su acosador, es su violador. Así debemos verlo, debemos ser perseguidos estos casos, no normalizada. El acoso es un delito, como bien hemos conversado, y que el Ministerio Público tenga las herramientas que tenga, debe prevenirlo, debe sancionarlo. Vamos a estudiar los casos, vamos a detenernos y
a aplicar un poco más de recursos para los centros de investigación. Esperamos que en República Dominicana podamos tener muy pronto centros de atención a víctimas de delitos sexuales, protocolos especiales para atención de emergencias y campañas de concienciación y colaboración. Es momento de avanzar, hacer lo necesario, lo que se tenga que hacer y muchísimo más para tomar en serio, como han hecho otros países, en donde ya sí se ha avanzado y se toman en serio el acoso y el abuso sexual. Gracias por acompañarnos. La próxima semana estaremos compartiendo con ustedes la última entrega de estos 4 especiales durante el mes de noviembre sobre violencia. Hasta la próxima.